Hola amigas y amigos, hoy en Comics Aquí Ahora vamos a reseñar dos tomos de la colección Héroes y Villanos SC Salvat, dedicados a Batman. Distintos autores, distintas épocas, pero en el fondo y al final el mismo personaje. Y son Batman, la leyenda jamás contada, y Batman, mi principio y mi probable fin. Estos dos tomos sirven como recopilatorios de distintos tópicos sobre Batman, sus personajes y en el fondo todos los autores que han trabajado con él, agregando más o menos cosas a su leyenda a través de los años. El primero, Batman, la leyenda jamás contada, Lin Wen, John Byrne, Jim Aparo, Denny O'Neil, Dick Giordano, Alan Bennett, Brad Meltzer y Brian Hitch. Contiene historias publicadas entre 1976, cómics aparecidos entre 1976 al 2014, y básicamente cada uno de ellos relata a su manera, y agregando uno u otro personaje más o menos, los orígenes de Batman, o de alguno de sus personajes más importantes. Eh, Tratan sobre historias más naif, pre-crisis en Tierras Infinitas, post-crisis en Tierras Infinitas, e incluso la que realizan Brad Meltzer y Brian Hitch, que es de el universo New 52. Aparecido originalmente en el número 47 de la colección Héroes y Villanos, pero que el Mercurio en Chile publica bajo el número 40. Contiene 5 cómics, como te digo, relatando los diversos orígenes o las diversas maneras que ha tenido el origen de Batman a través de las épocas. Y el primero es una miniserie que más o menos da inicio al formato miniserie de 3 números, Batman, la leyenda jamás contada, guionizada por Denny O'Neil, en el dibujo del número 1 John Byrne, y en el 2 y el 3 por Jim Aparo, con las portadas de José Luis García López. El precioso dibujo de José Luis García López. ¿De qué trata el argumento de Batman, la leyenda jamás contada? Bueno, por esas casualidades del destino, parece que alguien en Gotham conoce la verdadera identidad de Batman y está dispuesto a darla a conocer a la luz pública. En eso vemos a los personajes mirando en retrospectiva y hablando más de cómo se van desarrollando, cómo van iniciándose en este camino, la creación de Batman, eh, el asesinato de sus padres, etcétera, etcétera. Y así con varios de los coprotagonistas de esta historieta, el Joker, el comisionado Gordon, las primeras apariciones o los primeros recuerdos que cada uno tiene de los extraños moradores de las páginas de Detective Comics. Para descubrir este misterio de quién sabe la real identidad de Batman. Es una historia interesante, si bien no es un argumento demasiado elaborado ni muy adulto, llevadero. Es una historia pre-crisis en Tierra Infinita y tiene ese hálito algo naif, pero es entretenida y es bastante leíble y de lectura rápida. El segundo, Batman, Detective Comics 457. No hay esperanza en el callejón del crimen. Escrito por Denny O'Neil y dibujado por Dick Giordano. También habla de los orígenes de Batman y tiene por característica especial que es la primera aparición de uno de los personajes que va a ser bastante importante para la historieta, por lo menos después de Crisis en Tierras Infinitas en la década de los 90 y 2000. Leslie Tompkins es la primera aparición del personaje, co-creación de Denny O'Neil y Dick Giordano en el cómic,
y habla sobre este abandonado callejón del crimen y cómo Leslie Tompkins parece ser la última esperanza, mientras Bruce Wayne y Batman tratan de hacer sus días lo más llevadero posible, sin olvidar lo que ella hizo por él o ellos en su momento. Una historia más dulzona, más de corazones rotos o de alegrías y esperanzas. También es llevadera, un argumento entretenido. Del año 1976, tiene los ripios del cómic de su época, pero es llevadero. El tercero, eh, en el número 500 aniversario de Detective Comics, Matar a una leyenda. Un cómic escrito por Alan Brenner. Alan Brenner es un guionista de televisión, escritor. Ha trabajado, por ejemplo, en ELA Law o Las Dimensiones Conocidas. Pero también pasa al mundo del cómic. Varias historias de otros mundos, de Batman, por ejemplo esta. Y en los 90 realizó la novela gráfica Batman Terror Sagrado, también el sello Otros Mundos. ¿De qué trata el argumento de matar a una leyenda? Aparecía el año 1981, también con dibujo de Dick Giordano. Un origen bastante especial de un Batman de un universo paralelo que no ve en el asesinato de sus padres la motivación para ser Batman, pero sí en una extraña serie de casualidades que se van dando a conocer en esta historieta. Es una historieta más suave, también para un público más no tan lector de drama, sino más de cómic, de superhéroes de aventuras, viajes en el tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Que tendrá como invitado al fantasma errante, que tiene esa extraña cualidad de viajar en el tiempo y mostrar los hechos no explicados a sus protagonistas, o dar la posibilidad de cambiar el pasado a los mismos, todo dependiendo del gusto del autor. Del año 1990, la cuarta, El hombre que cae, esta sí está basada o trata de tener la continuidad post-crisis en Tierras Infinitas, otra vez Denny O'Neill y Dick Jordan en el dibujo. Tratan de establecer en esta recopilatorio ayornamiento de la serie Secret Origins, el origen de un Batman, como te digo, post-crisis en Tierras Infinitas, que empieza a hacer guiños ya al Batman año uno de Frank Miller y Mazzucchelli. También a Batman Justicia Ciega, Detective Comics 598 al 600 del año 1989 de Sam Hahn y Dennis Cowan. Y a Shaman, que termina siendo una de estas precuelas de la historia de Batman en Legends of the Dark Knight, 1 al 5 de noviembre de 1989, por O'Neill y Ed Hanning. Como te digo, todo entroncado en esta revisión, en esta reedición de la historia del origen de Batman post-crisis en Tierras Infinitas. El hombre que cae es una historieta que toma elementos del pasado, como un flashback al DC Comic 205 de 1954, que es el origen de la Baticueva. También por ahí un recuerdo de El regreso del Caballero Oscuro número 1 de Frank Miller. Y además inspirará Batman Inicia de Christopher Nolan. El DVD que se publica después de aparecida la película en cines contiene en su caja contiene El hombre que cae, dándole continuidad a esta película antes de una especie de inicio antes del inicio, basándose en el cómic. Esta es una historia más interesante, es más oscura, más adulta, son los años 90 y ya mira derechamente un lector adulto después de año uno, después del regreso del Caballero Oscuro, y en una época en que el personaje de Batman
está una y otra vez tratando de darle un giro un poco más oscuro a ese personaje más naif de los primeros años 80 y los 70. Por último, Batman Detective Comics número 27 del año 2014, celebrando el 75 aniversario del personaje, el caso de los magnates de la química, por Brad Meltzer y Brian Hitch, nos trae de nuevo a una especie de Untold Tales, cuento no contado, justo después de Batman Año 1, que cuenta el origen de uno de los villanos más célebres de Batman. Eh, una historia que también es llevadera, es entretenida. Eso sí, es totalmente digital, lo que por lo menos a mí no me apasiona tanto. El dibujo no me deja tan contento, por lo menos a mí. Pero junto con la anterior, El hombre que cae, me parece que argumentalmente son de lo más destacable de este cómic. En el dibujo, distintas épocas, distintos autores. El primer John Byrne llegando a ese cómics, interesante. Jim Aparo. Dick Giordano en la década de los 70. Muy Neil Adams. Y más sintético, y quizás a mi gusto mucho mejor, mucho más con mayor fuerza, un Dick Giordano en los 90. Aquí con una versión ilustrada de la actriz Kim Cattrall. Eso es lo que contiene La leyenda jamás contada, volumen 47, colección Héroes y Villanos, Batman. El segundo, Batman, mi principio y mi probable fin, de Mike Barr, Alan Davis, Terry Betty, Camilo Infantino y E.R. Cruz. Contiene los últimos números de la colección Detective Comics, junto antes de que ésta asumiera la continuidad post-crisis en Tierras Infinitas. Son los números 569 al 574, aparecidos entre 1986 a 1987. El último número, los últimos números serán coetáneos a la aparición de Batman Year One de Frank Miller y David Mazzucchelli. Son historias, estas sí, bastante más naif, muy coloridas, basadas en el personaje de la serie Batman de los años 60, de Adam West y amigos. Siempre, aquí esta portada que en su momento publicara también, fuera los primeros números de esta época de Batman 5, habla de lo que está por venir. Siempre el conejo debajo del sombrero en el momento oportuno, en el instante más imposible, obviamente muy inspirado en la serie de 1900, en la serie sesentera de 1966 de Batman, con personajes muy coloridos y una especie de requiem, de último canto de cada uno de los villanos, haciéndolos aparecer uno detrás de otro, tratando otra vez de vencer a Batman, Catwoman, Joker, etcétera. Como te digo, es una versión, una historieta, un conjunto de historietas más naif. Muy de principios de los años 80, pensada para un público adolescente, el espantapájaros, o infantil derechamente, y que se basa mucho en este Batman de entre quizás no tan cómico, pero sí esa imposibilidad de saber que siempre existe este famoso conejo que lo va a salvar una y mil veces.
como te digo, una especie de requiem contando o mostrando por última vez en esta época pre-crisis a los villanos de siempre en sus portadas una y otra vez. También contiene un número conmemorativo, aniversario, el 50 aniversario de Detective Comics, que protagonizan una especie de historia a través del... Aquí hay un guiño a un futuro posible. Claro, se escribió años antes de la historia de Jim Starlin. También contiene un cómic aniversario, el 50 años de Detective Comics, que es una historia a través del tiempo y el espacio de Batman y el detective más famoso de la ficción occidental, por lo menos, Sherlock Holmes. Van a aparecer... aparecen personajes de siempre como este primer Superman de Siegel y Shooter, Slam Bradley, que mucho tiempo después reaparecerá ya en los 2000 con Catwoman de Ed Brubaker y Darwin Cook. Es una historia entretenida, llevadera, detectives buscando un acertijo. Guionizada por Mike Barr y dibujada por Alan Davis. Un Alan Davis que está en desarrollo. Me parece que el mejor Alan Davis llegará a principios de los 90, a mi gusto. Pero su dibujo es muy interesante. Pero lo mejor es E.R. Cruz. Como te digo, hace un salto en el tiempo y nos cuenta una especie de precontinuidad de esta historia, de la historieta de Batman y Slam Bradley, pero en un siglo XIX, en una Inglaterra victoriana y protagonizada por Sherlock Holmes. El dibujo de E.R. Cruz le da un espesor muy interesante a este cómic. Lo hace muy atractivo, por lo menos esto es lo que más me gusta de este tomo, a mí personalmente. Y hace esta historia compuesta de dos partes. El final quizás no es tan sorpresivo, pero bueno, es un final. ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez volvemos a los últimos números de más o menos la continuidad estable de Detective Comics. Otro villano de siempre, el sombrero loco. Y para terminar, y como no, cerrando una portada con todo el dramatismo, Detective Comics 574 es una historia, esta sí abiertamente más adulta, más inspirada en Batman Año 1 de Milen Mazzucchelli, más oscura, también una especie de raconto de los primeros días de Batman, incluso antes de ser Batman, en una reaparición de Leslie Tompkins en una versión más Sarah Connor, cuya primera aparición ya vimos en el número anterior. Y aquí vemos mi principio improbable fin, que marca el fin de la continuidad pre-crisis de Detective Comics. Coetáneamente a la publicación de este número se está publicando Batman Año 1 en la colección Batman. Y después de este número, el 575, es Batman Año 2 por el mismo tándem Mike Barr y Alan Davis. El dibujo, como te digo, es más oscuro y es por lo menos para mí, un muy interesante Davis. Aquí haciendo su guiño a la hora de Mazzucchelli.
Y estos son los dos tomos que hemos querido reseñar en Cómics Aquí y Ahora. Batman, la leyenda jamás contada y Batman, mi principio y mi probable fin. Son dos tomos recopilatorios de distintas épocas, distintos autores y distintos tópicos del personaje. Y para serte bien sincero, tiene mucho que ver con los típicos rellenos de los coleccionables S6 Salvat. Nada muy imperdible, salvo que te guste tener ese póster que al final de tener todos los números se da cuando uno junta un lomo detrás de otro y sus números correlativos. Son historias que se han publicado una y otra vez por 5 bit, en varios recopilatorios. Como te digo, nada muy especial salvo esas ocasiones. Esa pequeña historia que dibuja E.R. Cruz en Batman Detective Comics 50 aniversario, o Denny O'Neil y Dick Giordano en ese Secret Origin de Batman de los años 90. Aparte de eso, todo es bastante naif. Quizás este primer número, o este Batman, la leyenda jamás contada, tiene la gracia de que te va mostrando distintos autores a través de la época, distintos estilos, a través del tiempo. Y eso, para alguien que aprecia el dibujo del cómic, puede parecer interesante. Pero en el espesor de los guiones me parece que no es suficiente. Por lo menos para justificar o obligar la compra de este tomo. Pero sí o sí, si te interesa saber más de Batman a través del tiempo, los años y los autores, échale un ojo a Batman, la leyenda jamás contada y Batman, mi principio y mi probable fin, con contenidos diversos de Batman a través del tiempo y el espacio. Eso ha sido todo. Para mí un gusto. Si te gustó, se agradece la mano arriba. Gracias por haber visto este video. Si quieres ver más, sería buena idea suscribirse y te lo recomiendo. Me despido porque esto ha sido Batman, la leyenda jamás contada y Batman, mi principio y mi probable fin en cómics aquí y ahora.